En 1994, Pat Temple, un hombre de Coppell, Pensilvania, Estados Unidos, fue entrevistado por un periódico local para una sección donde recopilaban historias de fantasmas y leyendas urbanas de la zona. Temple no se limitó a relatar algún cuento o rumor, sino una experiencia personal que tuvo con algo que no pudo explicar en su momento. Era una noche de junio de 1956. Entonces tenía 16 años. Yo y mi amigo Ray Griffin estábamos pasando el rato con otros dos amigos, Guy Muto y Jim Walsh. Y como no teníamos nada más que hacer, nos subimos a su Ford 51 y nos dirigimos al norte, hacia la autopista del peaje, tomando la ruta 18. Luego seguimos hasta el semáforo de Coppell y giramos a la izquierda en la ruta 351. Tan pronto como comenzamos el camino, Ray nos contó una historia. Aseguró que ese era el camino por el que siempre caminaba el hombre verde. Hubo un largo silencio y pude sentir la piel de gallina por todo mi cuerpo. Cuando finalmente hablamos, solo podíamos susurrar. Era lo único que podíamos hacer. Había un poco de neblina y la visibilidad no era muy buena a veces. Y cuando doblamos una curva, Ray gritó: «Ahí está», y las luces del coche brillaron directamente sobre el hombre verde. Mi amigo pisó los frenos nerviosamente, luego aceleró y luego pisó los frenos de nuevo. Vimos al hombre verde una vez más, pero estábamos demasiado aterrorizados como para detenernos. Aún así, fue una hazaña impresionante. Pat Temple y sus amigos no fueron los únicos que afirmaron haber visto a esta criatura vagando por la ruta 351 a altas horas de la noche. Ni siquiera fueron un caso aislado. «Pregúntale a 10 lugareños diferentes y podrás oír 10 versiones distintas», aseguró el editor de Stale City History. «Algunos juran que es el fantasma de un trabajador de servicios públicos que murió por un cable con corriente. Otros insisten en que era un trabajador de fábrica que cayó en un tanque de ácido, o un hombre alcanzado por un rayo que ahora acecha por las carreteras en busca de conductores desprevenidos». Pero sin importar las incontables versiones de la leyenda, había un detalle que se repetía en todas, y es la razón por la que el hombre verde es también conocido como Charlie sin rostro. Según todos los avistamientos, el ser carecía de rasgos faciales, sin ojos, sin nariz, sin un brazo y con su piel colgando como si se estuviese derritiendo. Y sobre él había un leve destello verde, como una luciérnaga. Durante los 50s hasta los 70s, al este de Pensilvania, empezaron a correr rumores de que por la noche, en las carreteras y zonas alejadas de la ciudad, deambulaba un ser con esta descripción. En las escuelas y casas, los jóvenes ya hablaban de Charlie sin rostro como un fantasma vengativo que vagaba en busca de personas desprevenidas. Especialmente se mencionaban dos sitios como sus guaridas, siendo las principales zonas de encuentro con este fantasma sin rostro. En primera estaba el viejo puente de South Park, cerca de una vieja línea ferroviaria. Este lugar es conocido actualmente como el túnel del hombre verde, ya que fue aquí donde, en los 40s, surgieron los primeros avistamientos de algo raro que caminaba durante la madrugada. Bien lo recuerda Hope Elinsky, historiadora del sitio. Era un viejo túnel abandonado de aspecto aterrador. Ponía la piel de gallina a cualquiera, pero los jóvenes solían llevar a sus novias allí. Ya sabes, era un sitio solitario. Pero durante los 40s nos empezaron a llegar denuncias de un hombre, tal vez disfrazado o con una máscara, que pasaba por allí mirando por las ventanas de los autos, asustando a todos los jóvenes casi hasta la muerte. Todos decían que era un loco que se había escapado de un centro psiquiátrico. Claro, nunca estacioné en ese sitio por obvias razones. Pero durante los 50s, esta historia de un hombre raro que asustaba a los jóvenes a altas horas de la noche cambió de sitio. Ahora era el oeste de Pensilvania, donde se empezó a reportar la presencia de un hombre de rasgos y comportamiento similar.
más específicamente en la ruta estatal 351 entre Coppell y Big Beaver. A mitad de siglo, los automovilistas empezaron a denunciar que entre las 10 de la noche y las 4 o 5 de la mañana, los faros de sus vehículos en ocasiones iluminaban a una persona sin rostro que vagaba por la zona con un bastón en mano. Lo describían como un ser fantasmal con forma humana que parecía brillar en un tono verdoso, pero aunque podía asustar con su apariencia, era realmente dócil. De hecho, se decía que una vez alguien apuntaba una luz contra él, rápidamente se ocultaba en la maleza o caminaba hacia el bosque a un lado del camino. Rápidamente, el mito de Charlie sin rostro escaló entre todas las clases sociales. Ya no era solo un cuento para contar una noche de historias de terror, sino también un personaje, un tipo de asustador con el cual mantener a raya a los niños, según recordaron muchos de los que crecieron en esa zona por esa época. Sus padres les decían que Charlie sin rostro se los llevaría si no se comportaban, mientras que los más grandes se retaban entre ellos para ver quién sería el valiente que se atrevería a conducir esa noche para sacarle una fotografía al fantasma. Con el tiempo, esto se convirtió en un muy famoso rito de inicio de mes en las universidades del estado, donde jóvenes salían a buscar con sus cámaras a Charlie sin rostro. A veces le pedía a un amigo que fuera al mostrador de un autocine y le dijera a una chica guapa que tenía fotos reales del hombre verde. Lo siguiente que pasaba era que tenía una chica en la ventanilla de mi coche muy emocionada, diciendo que quería saber si podía ver las fotos. En eso les decía que las había olvidado en casa, pero que me dieran su número de teléfono y que las llamaría la próxima vez para verlas. A veces funcionó. Relató Pat Temple, mismo hombre que contó la historia del inicio del video. Porque sí, había fotos de este ser, fotos reales. ¿Qué era lo que estaba pasando durante las madrugadas en Pensilvania? ¿Por qué esta leyenda sobre un fantasma de la carretera estaba volviéndose cada vez más conocida? Se dice incluso que la historia se volvió tan famosa que en estados fronterizos como Ohio empezaron a surgir cuentos de Charlie sin rostro vagando por las calles de esos estados. El interés llegó hasta el punto de que los periódicos locales incluso publicaban avisos en los que prometían pagar grandes sumas de dinero a cualquiera que les enviara una foto a color del fantasma. ¿Qué ocurría realmente? Muchos decían tener la respuesta. Tal como dije, podías preguntarle a 10 personas y obtener 10 versiones diferentes. Pero la única que nunca escuchabas era la historia real, ya que sí, Charlie sin rostro existía realmente. La siguiente historia no es una leyenda urbana ni un cuento de fantasmas. Es la historia real de un hombre real. Raymond Theodore Robinson nació el 29 de octubre de 1910 en el condado de Beaver, Pensilvania. Siendo uno de 7 hijos, tuvo una infancia sin mucho que destacar. Ray, como le decían sus padres, le encantaba vagar por las afueras de su ciudad y nadar en el río local, saliendo diariamente con sus amigos a dar largos paseos por las zonas boscosas en busca de aventuras. Esto puede sonar peligroso para un niño, y lo era. Tristemente, la peligrosidad que rondaba por cualquier nuevo rincón que descubrían terminó cambiando para siempre la vida de Ray el 18 de junio de 1919. Teniendo solo 9 años, decidió ir con sus amigos al río Beaver. Para llegar, debían pasar por debajo del puente del tranvía. Ellos sabían que no debían ir por arriba, ya que era peligroso, no solo por el tranvía en sí, sino también porque el lugar estaba lleno de cables de alta tensión, muchos de estos sin protección alguna. De hecho, un año antes, un niño de su edad falleció electrocutado en ese mismo lugar, siendo un caso muy cubierto en la época. Sin embargo, Ray insistió que esta vez quería ir por donde pasaba el tranvía. Sus amigos no lo siguieron, pero su espíritu aventurero pudo más que él. En ese momento,
Raymond tocó un cable de alta tensión. La descarga eléctrica fue tan potente que generó una explosión y Raymond fue arrojado desde el puente. La noticia rápidamente recorrió la zona, con los periódicos locales publicando del hecho, pero sin tener mucha esperanza. El chico había sufrido tanto daño a causa de la electricidad que ya lo daban por muerto en las noticias. Sin embargo, contra todo pronóstico, Raymond sobrevivió al hecho. Todos dejaron de hablar de una tragedia y pasaron a llamarlo milagro, publicando constantemente sobre la evolución del chico desde entonces. No obstante, por más que logró sobrevivir a lo imposible, no fue sin secuelas. Raymond perdió el brazo derecho, los 2 ojos, la nariz y toda la parte superior de su cuerpo quedó cubierta de cicatrices. Según los periódicos, su piel era como si derritieras cera con un soplete. A pesar de quedar desfigurado, Raymond, según contaron sus familiares, nunca se quejó de su apariencia ni buscó compasión de nadie. Eso sí, estaba consciente que, por más que no tenía problemas en mostrarse a la gente, muchos se aterrarían al ver su rostro. Por eso decidió de forma voluntaria aislarse del mundo, siendo apoyado por su familia. Durante muchos años, Raymond vivió prácticamente encerrado en su casa, sin querer molestar a nadie. Durante su tiempo libre, aprendió a leer en braille y solía pasar sus días confeccionando carteras y cinturones de cuero o escuchando la radio. Según sus conocidos, era un gran fanático del béisbol, conociendo las estadísticas de memoria. Pero a pesar de su discapacidad y miedo a incomodar a la gente, el espíritu aventurero de su infancia nunca se fue de él. Solo fue cuestión de tiempo para que el mundo lo volviera a llamar para descubrir nuevas zonas por las cuales explorar. Y fue así que, a finales de los 30s y por el resto de los 40s, empezó el hábito que lo volvería una leyenda con el pasar del tiempo. Siempre que el reloj marcaba las 10 de la noche, Raymond salía con su bastón a realizar largas caminatas por un sendero en el bosque. Escogió ese lugar y hora porque sabía que no había nadie. Durante casi 10 años esa fue su rutina, hasta que a finales de los 40s las empresas mineras cerraron el sitio. Sin su sendero del bosque, Raymond se vio obligado a cambiar su circuito de caminatas. Y fue así que, desde los años 50 hasta inicios de los 70, decidió tomar la ruta estatal 351. Raymond, guiado solo con su bastón, tomaba la ruta y caminaba de ida y vuelta toda la noche, empezando cerca de las 22 horas y continuando hasta las 5 de la mañana. Pero a diferencia del sendero en el bosque, que era una zona donde casualmente se encontraba con algún despintado una vez cada tanto tiempo, la ruta era una zona mucho más transitada, y el resto ya es sabido. Con el pasar de los meses, diversos conductores empezaron a reportar que vieron en la penumbra a una figura sin rasgos faciales. Nadie creía que era posible. Nadie pensó que fuese real. Eran apariciones fantasmales. Así nació la leyenda de Charlie sin rostro o el hombre verde, pues se decía que brillaba en la oscuridad. Pero mientras en las escuelas y casas Charlie sin rostro ya era una criatura del folclore de la zona, los jóvenes universitarios, cuya tradición de inicio de mes consistía en ir a buscar al fantasma durante la noche para ver quién se atrevía a sacarle fotos, fueron los primeros en darse cuenta que el fantasma era más humano de lo que creían. Según recordaron muchos de ellos con el pasar de los años, lentamente empezaron a conocer al hombre detrás de la leyenda, Raymond Robinson. Según recuerdan muchos de esos jóvenes, Raymond era un hombre bastante amable. Aunque ellos en un principio intentaban evitar cualquier contacto con él, aseguraron que era increíble cómo Raymond no tenía problemas en iniciar conversación con cualquiera que se le acercara como si nada, por más que estaban en una ruta durante la madrugada, hablando de muchas cosas, pero nunca comentando sobre su apariencia física, e incluso negaba que necesitara ayuda para movilizarse, ya que conocía el camino a pesar de no poder ver. Con el tiempo la tradición cambió. Ya no se trataba de salir a cazar al fantasma, sino a ir donde estuviera Charlie, es decir Raymond, y llevarle cigarrillos o cerveza para conversar con él toda la madrugada.
Pero aunque esto podría sonar positivo, por más que sí había gente que había entendido que Charlie sin rostro era realmente una persona, no todo fue agradable durante los 10 años que Raymond realizó sus caminatas en la ruta 351. Su familia se preocupaba cada vez que salía y no faltaron los incidentes. Sus padres odiaban que se emborrachara estando afuera, y según uno de sus sobrinos, una vez tomó tanto que lo encontraron durmiendo en el bosque. Otras noches se perdía y su familia tenía que salir a buscarlo, a veces hallándolo tendido al lado de la calle. Y lo más grave fueron las veces en las que fue atropellado. No fueron pocas, pero al menos en una ocasión el atropello fue tan grave que tuvo que ser internado un mes entero. Otros jóvenes eran desagradables con él, hasta el punto de seguirlo hasta su casa para acosarlo, tocando las bocinas de sus autos a toda hora para irritar a sus padres. Su familia estaba realmente enojada por la exposición que estaba teniendo Raymond. Odiaban que los medios se refirieran a él como Charlie o el hombre verde, y uno de sus hermanos incluso casi golpea a un hombre que les ofreció dinero a cambio de que lo dejaran ver a Raymond. Aunque, hasta donde se sabe, al propio Raymond no le importaba realmente lo que la gente dijera o creyera, solo quería continuar saliendo como siempre. La rutina era siempre la misma. Raymond salía a la ruta y varios jóvenes lo acompañaban cada vez que podían. Algunos incluso se terminaron convirtiendo en amigos íntimos de él y de su familia. Pero fue bien entrada la década de 1970 que todo terminó de forma abrupta. Ya a mediados de los 60s, las caminatas se hicieron cada vez menos frecuentes, hasta que un día simplemente dejaron de ocurrir. La madre de Raymond falleció. Ya sin padres, sabiendo que sus hermanos no podían encargarse de él en todo momento, y comprendiendo que ya estaba bastante mayor y que su salud ya no daba para seguir arriesgándose, simplemente dejó de caminar. A inicios de los 80s decidió moverse a una casa de ancianos, lejos de la vista de la gente, sin que muchos se lo preguntaran, y rodeado solo de sus hermanos y un par de amigos que hizo esas noches. Raymond Theodore Robinson falleció el 11 de junio de 1985 a los 74 años. Se fue, tal como dicen, en silencio, sin hacer más ruido en la comunidad. Y fue muy interesante, ya que mientras se iba en silencio, afuera, en todo el estado, su leyenda seguía viva como si nunca hubiera desaparecido. Charlie sin rostro pasó a ser un personaje del folclore de la zona, siendo reconocido por muchas personas que nunca lo vieron en persona o siquiera sabían que se trataba de alguien real. Fue así que el mito terminó opacando a la historia verdadera. No fue sino hasta inicios de los 2000 cuando los niños que crecieron durante los 60s y 70s se enteraron hablando con personas que conocieron a Raymond que aquel fantasma sin rostro con el que sus papás los asustaban de pequeños había sido una persona real todo este tiempo. Fue así que se fue recuperando lentamente la imagen de Raymond Robinson como una persona real, lo que siempre fue. Pero lo cierto es que su leyenda es algo más grande que él, siendo actualmente contada solo como si fuese un relato de ficción más. Es paradójico, ¿no? El hecho de que hoy los residentes de Pensilvania y otros estados de los Estados Unidos recuerden a Raymond no como él mismo, sino como Charlie sin rostro o el hombre verde, siendo que su familia y en especial sus padres odiaban que la prensa y las personas hablaran de él con esos apodos. Qué irónico, ¿no? Incluso yo lo he llamado Charlie sin rostro en este video, cuando ellos intentaron con todos sus medios que ya no se lo llamara así, ni se lo recordara como un fantasma, cuando esa es la razón principal por la que es conocido actualmente. Qué irónico, casi como una falta de respeto. Aunque yo quisiera pensar que las cosas son más, como se decía que el propio Raymond reaccionaba siempre que alguien se refería a él con esos apodos, que simplemente no le importaba mientras lo dejaran seguir caminando.